Bienvenidos a este nuevo video de desarrollo backend con Spring Boot y PostgreSQL. En este episodio te muestro paso a paso cómo crear dos proyectos fundamentales para un gestor de archivos. Backusers y Backoption, ambos construidos con Spring Boot y conectados a bases de datos PostgreSQL. Lo más importante, la creación del modelo de base de datos. Diseñamos y explicamos las entidades clave de cada proyecto, enfocándonos en cómo estructurar y relacionar los datos para una aplicación robusta y escalable. Este proyecto forma parte de un sistema completo de gestión de archivos que podrás encontrar en nuestro repositorio compartido en GitHub. Ideal si estás trabajando en microservicios, proyectos modulares o simplemente quieres mejorar tus habilidades con Spring Boot. Temas que cubrimos. Creación de proyectos Spring Boot con Spring Initializer. Configuración de PostgreSQL en Application, YML. Diseño de entidades con relaciones @one-to-many y @many-to-one. Uso de JPA y Lombok para agilizar el desarrollo. Organización de paquetes y buenas prácticas de código. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para más contenido de backend y arquitectura de software.
Bye.